Sí, los alcanzo a ver a los hermanos que están en la congregación, entonces levanten su mano si está todo en orden. Amén. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a leer Apocalipsis 13. 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Hasta ahí la lectura, porque del 11 al 18 dice: después vi otra bestia, y eso lo vamos a dejar, si Dios nos da vida y salud, en la siguiente enseñanza. Digamos que hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Bueno, gracias al Señor. Como lo decimos siempre cuando vamos a iniciar una enseñanza sobre el libro de Apocalipsis, es un libro de revelación, y dentro de la revelación de la profecía hay una parte importante que es la interpretación. La interpretación no solamente la capacidad investigativa de un lector de la Biblia, sino que la palabra de Dios es espíritu y se la debe discernir y se la debe interpretar de manera espiritual. Hay muchos hombres inteligentes y bastante ilustrados que hablan mucho del Apocalipsis, pero algunos lo hacen de manera académica, otra de manera científica, otro con otro aspecto. Pero el Apocalipsis debe ser interpretado primero espiritualmente. Le reiteramos que el libro de Apocalipsis es un libro que tiene características muy particulares, y entre ellas dijimos que hay una interpretación, o que hay una manera de interpretar del Apocalipsis acerca de hechos que acontecieron, que están aconteciendo y que van a acontecer. No todo lo que está en el Apocalipsis es lo que va a pasar. Hay cosas que ya pasaron, hay cosas que están pasando y hay otras que sucederán. Acerca de las figuras, ya les habíamos explicado nosotros que desde el libro de Apocalipsis, capítulo número 4, que es la parte de la iglesia, los primeros 4 capítulos, de ahí la iglesia es levantada con el Señor y aparece otra vez en escena, aleluya, en el capítulo 19. Entonces, desde el 4 al 19, nosotros comprendemos que allí no hay, y no le busquemos, aleluya, a la iglesia que ya ha sido levantada y que está con el Señor en las bodas del Cordero. Bueno, entonces nos encontramos con Apocalipsis 13. Con esta explicación vamos. Cuando dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar
una bestia. Bueno, hay algunos escatólogos bastante prácticos que suelen decir que Juan explica que se paró sobre el mar y que subió del mar una bestia, y aseveran que como él estaba en una isla llamada la isla de Patmos, él se para en el mar de esa isla llamada Patmos y que alcanza en la arena de esa isla y que alcanza a vislumbrar el mar. Bueno, eso es una explicación de carácter bastante apegada a una realidad que vivió Juan cuando Dios le revela el Apocalipsis, pero no necesariamente se tiene que pensar en eso, porque Dios, si quiere revelarle cosas profundas, no necesariamente tiene que ubicarlo en el espacio donde quiere mostrarle su presencia. Por ejemplo, Pablo tuvo la visión de haber llegado hasta el tercer cielo y no es que lo lleva a una montaña, no fue así. Sin embargo, cuando Pedro, Jacobo y Juan van al monte de la Transfiguración, el monte era como un lugar para estar a solas. No es que los lleva al monte para estar más cerca del cielo. No, porque Jesucristo es el cielo manifestado en él, Dios manifestado en carne. Entonces, cuando nosotros hablamos de la arena y hablamos del mar, el mar dentro del contexto judaico tiene algunas interpretaciones. Por ejemplo, el Salmo 74:12 dice, hablando de la libertad, el que obra salvación en medio de la tierra, dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Lógicamente está hablando allí del cruce del Mar Rojo. Entonces, el mar se constituyó para Israel una barrera que tuvieron que sobrellevarla o liberarla con la ayuda del Dios Todopoderoso. También la palabra del Señor en Isaías 57:20 dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan, que dice, cieno y lodo. Entonces, allí encontramos dos ejemplos, hay muchísimos, donde el mar se relaciona con adversidad, donde el mar se relaciona con muchedumbre, y también cuando se habla de la Babilonia en el Apocalipsis 18, se relaciona el mar con cantidad, con pueblos, con gentes. Entonces, descartamos de que no es un monstruo marino, no es un animal marino, sino que es una figuración de una bestia. Cuando nosotros hablamos de bestia, a veces se habla de bestia en un sentido despectivo dentro del contexto peyorativo. Si alguien, un ser humano, actúa de una manera irreverente o inadecuada, un poco tarda, le suelen decir bestia, ¿verdad? Bestia, que es un calificativo despectivo hacia la acción de alguien. Pero aquí la Biblia utiliza la bestia no relacionada con torpeza. La bestia está hablando de poderío, de fuerza incontrolable, A eso quiere decir. Por eso cuando Santiago hace el cuadro comparativo sobre los caballos, dice que se les coloca freno, ¿verdad? Para que ellos se aprendan a conducir. Entonces, pero la bestia está relacionada aquí no solamente con, no con torpeza en ninguna manera, sino con un poder incontrolable, con una fuerza incontrolable, con un dominio incontrolable. A eso se refiere. Y dice la palabra del Señor, leamos, dice, vi subir del mar una bestia que tenía que 7, léalo conmigo, estoy en Apocalipsis 13:1, dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Por favor, subraye e identifique allí, primero, 7 cabezas, después 10
cuernos y después 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Es importante que este texto usted lo compare con el libro de Daniel, capítulo número 7. Allí usted va a encontrar la palabra del Señor donde nosotros encontramos esto. El libro de Daniel, capítulo número 7, ábralo en el nombre del Señor Jesús. Versículo número 2, Daniel 7:2. Digamos gloria al nombre del Señor Jesucristo. Dice 7:2, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían ¿de dónde? Subían del mar. Ya le explicamos que no es un mar natural, es el mar de las personas, de las multitudes. Léalo. La primera era como ¿qué? Como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Entonces aquí está hablando de esta primera bestia como un león que volaba como águila, pero tenía corazón de hombre. Esto nos apunta, queridos hermanos, de que las manifestaciones apocalípticas del enemigo demoníacas en la era de la gran tribulación van a tener un poder destructivo, pero van a estar encubiertas en corazones de hombres, con figuras de hombres. No solamente van a ser sistemas, los sistemas filosóficos, religiosos, políticos, económicos y culturales no se manejan solos. Siempre ha existido hombres que están frente a ello. Entonces, cuando la palabra del Señor habla de este corazón de hombre, está hablando de qué? Está hablando de que pueden ser sistemas, pero al frente están hombres. Versículo número 5, estamos en Daniel 7:5. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba, dice, de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a ¿qué? A un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. También esta bestia tenía 4 cabezas, y le fue dado ¿qué? Dominio. Y después de esto, léalo por favor, miraba yo en visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Hay poder en el nombre del Señor. Entonces allí nosotros encontramos ese cuadro comparativo. Vuelva a Apocalipsis, vamos a Apocalipsis 13:2, cuando dice: y la bestia que vi era semejante a ¿qué? A un leopardo. Cuando habla semejante a un leopardo, está hablando de la agilidad, de la brevedad. El leopardo es un animal, un felino, un cazador. A eso se refiere el leopardo. Se refiere a las características que va a tener la primera bestia, que va a tener un actuar veloz, pronto, breve. Lógicamente, esa velocidad de actuación, amados hermanos, se va a ver reflejado por las vías de comunicación tan breves que existen y que se irán acelerando en la tierra. Cuando venga la gran tribulación, el tema comunicacional, el tema de la comunicación virtual va a ser, pero tan elevado, que no van a haber caídas de señales, que va a haber una claridad. Alguien va a estar en Jerusalén y lo van a ver en el Amazonas sin ningún problema, como suele pasar ahora, pero esto se va a ir acelerando.
el mundo virtual, el mundo tecnológico va a ir tomando cada vez más fuerza. Entonces, la bestia, que es un leopardo, va a tener esa agilidad, esa brevedad. Cuando dice, y sus pies como de oso. Bueno, cuando nosotros hablamos de un oso, estamos hablando de uno de los animales más feroces, pero hace el cuadro comparativo de pies como de oso. ¿Qué está diciendo el oso dentro de, si pensamos a un oso y un leopardo y un león? Lógicamente el oso tiene una masa corporal mucho más pesada. Entonces, cuando dice que la bestia va a actuar con sus pies como de oso, los pies, ¿para qué sirven? Para afirmarse, número uno, y también para pisotear, número dos. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios en la revelación apocalíptica? Que esta bestia, la primera bestia, va a tener un poder de afirmación destructivo y que va a pisotear a todo aquel que se oponga. Hay poder en el nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que los pies de oso van a pisotear, que la bestia va a tener esos pies de oso. ¿Para qué? Para pisotear, demostrando firmeza, destrucción. Por eso más adelante vamos, que quien no tenga el sello y el número de la bestia, ¿qué dice? No podrá, ¿qué? Comprar, no podrá vender. Y lógicamente, cuando dice que la bestia será sus pies como de oso, ¿sabe qué está diciendo? No va a haber contemplación. Directamente va a decir, esta bestia va a decir, el que no tenga el sello, el que no tenga la marca de la bestia, no será tomado en cuenta para nada. No podrá viajar, no podrá subirse a un avión, no podrá subirse a un tren, no podrá entrar a un supermercado, no podrá atenderse en un hospital, en una clínica, no tendrá seguro, no tendrá asistencia, no tendrá nada. Eso quiere decir los pies como de qué? De oso. ¿Hablando de qué? De firmeza y hablando de pisotear a todo el que se levante. La palabra del Señor dice que su boca era una boca como de león. Lógicamente está hablando primero que era veloz como un leopardo. Segundo, era fuerte, firme y destructor como los pies del oso. Pero ahora habla de la boca del león. Usted sabe que dentro del reino animal, los leones, el león es considerado como un animal determinante, feroz. Hasta lo han considerado como el rey de la selva por esa ¿qué? Por esa capacidad que tiene para devorar. Lógicamente con su boca. Aquí hay un símil, por favor escríbalo. Cuando se habla de la tribu de Judá, la Biblia dice que Jesucristo es ¿quién? Los que sepan, díganlo fuerte. El león ¿de qué? De la tribu de Judá. Y acuérdense que la bestia, el anticristo, el que se quiera pasar por Mesías, va a tomar elementos imitadores de Jesucristo. Si Jesucristo es el verdadero león de la tribu de Judá, la bestia se va a levantar como ¿qué? Como un león, pero falso. La palabra de Dios, hablando en este tiempo de la acción demoníaca, dice que el enemigo anda como ¿qué? ¿Como qué? Como un león rugiente buscando a quién devorar. Pero lógicamente el ministerio de Satanás todavía, aleluya, no está determinado en destruir a toda la tierra mientras la iglesia permanezca aquí. Pero cuando la iglesia sea levantada con el Señor, el ministerio destructor del diablo para devorar va a estar ampliamente dado, como lo dice la palabra del Señor, que él tendría su boca como una boca de león. Y dice, y el dragón le dio su poder. ¿A quién nos referimos allí al dragón? Nos referimos a Satanás, que le dio su poder
y su trono y grande autoridad. Por favor, tome nota de esta última frase del capítulo 13, versículo 2. Y el dragón, que es la serpiente antigua, que es el diablo, que es el acusador, que es el mentiroso, le dio su poder. Mire, aquí hay un símil que el enemigo quiere tomar. Nosotros sabemos que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Y la palabra del Señor, cuando Jesús estaba en la sinagoga de Nazaret, ¿qué dijo? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Entonces Jesucristo es la manifestación del poder de Dios en la tierra. Así también la bestia va a actuar con el espíritu del diablo, que el enemigo le entrega el poder. ¿Cuál es el poder que tiene Satanás? El poder destructor, el poder de la muerte, el poder del odio, de la rencilla, el poder acusador. Y su trono, ¿cuál es ese trono? El trono usurpado, el trono del engaño, el trono de la posición. Acuérdese cuando Dios manifestado en carne estuvo, aleluya, aquí en la tierra, cómo en el espíritu Satanás lo lleva al Señor y le dice, mira los reinos del mundo y la gloria de ellos. Todo esto te daré si postrado me adorares, porque a mí me ha sido dado y a quien quiero, ¿qué dice? A quien quiero yo se lo doy. Entonces, ahora, como Satanás no pudo ni podrá contra Jesucristo, porque Jesucristo es el verdadero Dios, ahora Satanás ese poder lo entrega a la bestia, que es una figura de carácter humano que va a tener un poder destructor. La Biblia dice, y el dragón le dio su poder, número 1, le dio su trono, número 2, ¿y qué le dio? Y su grande autoridad. Amén. Bueno, aquí también nosotros, por favor, cuando hablamos nosotros de 7 cabezas, 10 cuernos y 10 diademas, les voy a explicar un poquito a qué se puede asociar esto. Creo que aquí hay lectores del Apocalipsis de hace mucho tiempo y también hermanos que han escuchado. Bueno, cuando nosotros hablamos que la bestia sale del mar y nosotros dijimos que el mar es una tipología de la muchedumbre y de las personas, ¿cómo es que el pueblo tiene o cómo es que una persona ejerce poder sobre el pueblo? ¿A través de qué? De las autoridades. Amén. ¿A través de qué? De las autoridades. De las autoridades. Un pueblo elige un alcalde. Un pueblo elige a un gobernador, un prefecto, un senador. Los senadores eligen una cámara en el Senado a sus representantes. El pueblo elige a ¿quién? A sus presidentes. Y los presidentes, cuando se reúnen, ¿qué eligen a quién? A sus representantes internacionales. Históricamente, los pueblos se han ido organizando históricamente. ¿A través de qué? De imperios, a través de gobiernos, a través de asociaciones, a través de todo tipo de situaciones. Pero entonces aquí nos encontramos nosotros, aleluya, con esta organización. Acuérdese que nosotros estudiamos acerca del sueño de Nabucodonosor, aleluya, y en el sueño de Nabucodonosor nosotros vimos que hay una situación allí de los imperios, de los 4 imperios, aleluya, de los 4 imperios que históricamente han ido gobernando. ¿A quién? A las civilizaciones. Acuérdese de los imperios en su orden histórico, del imperio ¿qué? Babilónico, del imperio medo-persa, del imperio griego y ¿de qué imperio? Del imperio romano. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa figura, hablamos de los imperios que históricamente han ido gobernando
¿A quién? A toda la humanidad, hablando en su instancia histórica. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese punto, hay que reconocer que el imperio romano fue el último de estos 4 imperios que determinó una incidencia total en el tiempo incluso de la manifestación de Dios en carne en Cristo, porque cuando el Señor se manifestó en carne, el gobierno central estaba ¿en dónde? En la ciudad de Roma, y allí Roma tenía unos gobernantes como Pilato y tenían unos reyes controlados desde Roma porque eran dependientes como Herodes y otros personajes. Entonces, se habla que estas 7 cabezas y estos 10 cuernos y estas 10 diademas, por favor, cabeza representa autoridad, escríbalo, autoridad, significa poder, significa dominio. Algunos historiadores, escatólogos, incluso colocan esos 4 imperios que les di, colocan otros 3 más, empezando por los egipcios y también le han colocado a los sirios y le han colocado a otros imperios que han dominado la historia universal. Entonces, esas 7 cabezas representan imperios. Los 10 cuernos. Bueno, la palabra cuerno está relacionado cómo los imperios demuestran su autoridad. Porque lo más normal es que esas 7 cabezas tengan 7 cuernos, pero esas 7 cabezas tienen ¿qué? 10 cuernos. Esos cuernos, algunos lo relacionan con ¿qué? Con los líderes mundiales que van a tener un poderío, una preeminencia o van a tener una influencia sobre los imperios históricamente y los que se levantarán. Cuando se habla de diademas, usted sabe que la diadema ya está representado con ¿qué? Con un utensilio que distinguía a alguien, se asocia o se relaciona con un tipo de corona, con un tipo de distinción, con un tipo de ¿qué? De querer distinguir esos cuernos. Incluso en este tiempo hay una reina que su corona imperial está llena de diamantes, que tiene una cotización de millones. ¿Por qué? Porque es una distinción. Entonces, las diademas está hablando de la distinción que tienen que aquellos líderes, que puede ser distinción económica, distinción política, distinción social o distinción de carácter también humana. Allí nosotros encontramos entonces eso. Creo que le hemos dado una explicación sencilla. Le reitero, cabezas, poderío, autoridad y dominio. Cuernos, personas que llevan y controlan el poderío de las cabezas. Y las diademas, la posición o la distinción particular que tendrían aquellos cuernos. Entonces, ¿y sabe qué? Y estos tenían un nombre blasfemo, Les voy a decir, hablando un poco de historia, esto es importante que lo distinga usted. Cuando nosotros hablamos de las 7 cabezas, los 10 cuernos y las 10 diademas, no sé si aquí deben haber, escuchando este mensaje, hermanos que hace unos 30 años, no tengo la cifra precisa, un poquito más, un poquito menos, ya se empezó a hablar de organizaciones mancomunadas, de estados. Y creo que uno de los países que más ha desarrollado esto ha sido en el continente europeo. En el continente europeo se empezaron a unir ciertos países. Y si usted recordará, cuando se inició la Unión Europea, ¿se hablaba de quién? Se hablaba de 10 países,
de 10 países, ¿se acuerda? Entonces todo el mundo decía, bueno, la Unión Europea representa, ¿sabe qué representa? Decían, representa estos imperios, representa estas naciones. Pero posteriormente se empezaron a añadir a la Unión Europea otros países. Entonces algunos dijeron, bueno, ya el número 10 se escapó de ahí y se le fue un tanto la realidad. ¿Sabe por qué? ¿Por qué le digo? Porque va a ser muy normal, tome nota de esto, que en la manifestación del anticristo exista un resurgimiento del imperio romano. Existe un resurgimiento del imperio romano. Y cuando hablamos de un resurgimiento del imperio romano, no piense nada más en Italia. No piense en la actual Italia, porque incluso la actual Italia no es tan determinante como lo era Roma en sus tiempos. Pero sí, el resurgimiento del imperio romano en la actualidad, pensemos que en Italia, pensemos en Francia, pensemos en Alemania, que fueron potencias determinantes. Si usted ha seguido las noticias en estos últimos días, usted se ha dado cuenta que en Inglaterra, en el Reino Unido, hay una cantidad de problemas. Si ha seguido las noticias, ¿verdad? No hay personas que conduzcan camiones, no hay abastecimiento de ciertos alimentos, hay una cantidad de paralización en obras, en construcciones, y no saben qué hacer. Entonces la gente se pregunta, ¿por qué eso? ¿Sabe cuál es la razón? ¿Sabe cuál es la razón? Porque el Reino Unido tomó la decisión ¿de qué? De apartarse de la Unión Europea. Tomó la decisión de apartarse de la Unión Europea. Y apartándose de la Unión Europea, el Reino Unido se está quedando solo y se ha dado cuenta que eso le está generando problemas. Eso que está pasando ahora, que no lo dice aquí la Biblia con el término Reino Unido, pero sí hablamos de qué, de estas cabezas, cuernos y diademas, quiere decir que el futuro del mundo va a estar ¿en dónde? En las alianzas. El futuro del mundo va a estar en las alianzas. Antiguamente, si usted viajaba de Ecuador a Colombia, tenía que sacar permisos y esto y lo otro. Ahora con la cédula usted viaja, incluso llega a Chile, llega a Uruguay, los mundos se van aliando. La Organización del Atlántico Norte, OTAN, es el grupo de países más poderosos militarmente, y también hay el grupo, el G8, donde se reúnen naciones importantes, no solamente de Europa, sino también Norteamérica, Canadá y algunos países del Asia como Japón. Entonces, ¿qué estamos tratando de decir? Que lo que se pensaba que esta vez que iba a surgir netamente de la Unión Europea, ampliemos un poco el concepto. No puede ser necesariamente la Unión Europea, debería ser una unión de países, entre ellos Estados Unidos, entre ellos Canadá, entre ellos Japón, entre ellos Alemania, entre ellos Francia, entre ellos Italia, entre ellos Gran Bretaña, ¿verdad? De allí debería surgir esta bestia. ¿Por qué? Porque no podemos dejar fuera del escenario a países tan importantes como es Estados Unidos y también ciertos países asiáticos. Creo que con esta explicación usted entenderá que hay organizaciones mundiales que determinan y controlan al mundo. Seguro que aquí hay hermanos que a veces se ponen a investigar y usted ha escuchado organizaciones que no son totalmente frontales en sus acciones, y algunos hablan de los Illuminati, algunos hablan de los que controlan a los gobiernos y a los presidentes, algunos hablan de grupos oscuros que están detrás de los poderes terrenales. Bueno, ese tema no es sorprendente, porque hay muchas personas que quizá no tienen el poderío político, pero son hombres, empresas y grupos económicos que están detrás de ¿quiénes? De los seres que gobiernan, y los que gobiernan no hacen otra cosa sino que obedecer a lo que les digan estos poderes que controlan al mundo. Entonces, estos poderes que controlan al mundo en la parte económica, social, política, son los que van a colocar ¿a quién? A la bestia, porque la bestia sale ¿de dónde?
del mar. Hay poder en el nombre del Señor. Digamos gloria al nombre de Jesús por la palabra que estamos recibiendo para la gloria y la honra de su santo nombre. Vamos, el versículo número 3. Saludos a todos los hermanos que se están uniendo a la transmisión. Versículo número 3. Vi una, léalo conmigo, por favor. Estamos en Apocalipsis 13:3. Vi una de sus cabezas, como que dice, como herida de muerte. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue, ¿qué cosa? Fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Bueno, aquí les voy a mencionar, no les digo que esto es así, sino les voy a mencionar dos tipos de explicaciones que se suelen dar. La número uno, dicen que esta herida mortal de muerte fue sanada y se maravilla toda la tierra. Algunos se van al tema histórico del Imperio Romano cuando fue herido, cuando cayó el Imperio Romano, y hablan que el Imperio Romano volvería a resurgir. Eso es desde el punto de vista analítico histórico, ¿verdad? Porque lógicamente van a tener un resurgir. Y cuando habla de muerte, cuando alguien le dice, no, se acabó y murió este imperio, algunos dijeron, Roma se terminó, se acabó. Pero cuando nosotros hablamos de que del resurgimiento, se podría tomar como que vuelve a tomar vida. Ahora, vamos al siguiente punto. Cuando se habla de que la bestia sería una persona, la manifestación del enemigo en una persona, no tampoco sería extraño que esta persona tenga algún tipo de herida mortal y sea sanada para causar ¿qué? Maravilla a la tierra. ¿Sabe por qué? Porque así como nuestro verdadero Señor y Salvador Jesucristo, aleluya, fue muerto y resucitó, así también el anticristo, él quiere copiar las cosas que hizo el Señor. No sería extraño que de alguna manera engañosa, el enemigo hasta se pueda hacer una escenificación cautivante a la mente y a los ojos de las personas para demostrar que tiene una herida mortal y que esa herida sea sana y toda la gente se maraville en pos de la bestia. Por favor, tome apunte a esto o analícelo. Esta bestia se va a levantar, acuérdese, en el periodo de la tribulación, que tiene 7 años de duración, 3 años y medio de paz y de seguridad y 3 años y medio de destrucción y muerte repentina. Entonces, hay muchos aspectos que se van a mostrar aquí de esta bestia que van a ser en los supuestos años de ¿qué? De paz y seguridad. Y en esos supuestos años de paz y seguridad es que va a tomar y que va a maravillar a la tierra. Por ejemplo, la noticia mundial en todo el planeta va a hablar de un grupo de personas que ha sido llevada y que ha desaparecido. No van a decir, es la iglesia del Señor que se fue con Dios a las bodas del Cordero. No, señor. Las noticias mundiales van a hablar de la desaparición de millones de personas de este planeta, pero que no tienen, según el análisis social, político, religioso, económico y cultural, le van a decir de que no tienen una respuesta clara dónde están. Entonces, en medio de esa incertidumbre, amados hermanos, en medio de esa incertidumbre se levantará la bestia para dar un mensaje de respuesta a lo que está aconteciendo. Y en esa querer captar atención es que tendrá una herida mortal y esa herida mortal será sana. Y la gente se sentirá maravillada por eso. El versículo número 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia.
no dice que adoraron a quién, no dice que adoraron a quién, no adoraron a la bestia, sino a quién adoraron, al dragón. ¿Y quién es el dragón? Es Satanás. ¿Qué es lo que busca Satanás al colocar esta bestia, este líder político, económico, social? Que la gente reconozca que a ese líder llamado bestia lo dirige un espíritu de engaño. Entonces la gente va a decir, va a entregar ¿qué? Adoración al diablo. Acuérdense que cuando el Señor Jesús hacía milagros, la gente que decía, gloria a Dios. Cuando Dios se manifestó en carne, ¿qué dijeron los ángeles? Gloria a Dios. Cuando el Señor Jesús levantó al muchacho, el hijo de la viuda, ¿qué dicen? Gloria a Dios. Cuando el Señor Jesús levantó a Lázaro, ¿qué dijeron? Gloria a Dios. Y cuando la bestia empiece a hacer sus cosas engañadoras, la gente maravillada va a entregar adoración al diablo. Y eso es lo que el enemigo siempre ha buscado. Primero, adoraron a la bestia. ¿Adoraron a quién? Dice, y adoraron primero al dragón, versículo 4, que había dado autoridad a la bestia. Segundo, léalo, adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Entonces, ¿qué estaban diciendo? Que el poder que tenía, lógicamente, querida iglesia, escúchelo muy bien, lógicamente la gente va a razonar y va a decir que sí hay otro poder distinto al de la bestia. Pero ¿sabe qué decían? ¿Quién? O sea, que estaban diciendo, no hay fuerza que se le compare, ni poder que se le compare al poder de la bestia. Y la Biblia dice, también se le dio boca que hablaba, ¿qué? Grandes cosas. ¿Y qué más hacía? Y hablaba blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Acuérdese que se repite la palabra blasfemia, porque sobre las diademas y sobre las cabezas tenían un nombre, ¿qué? Un nombre blasfemo. Y aquí dice que esta bestia tenía autoridad para hablar blasfemias. ¿Contra quién? Contra Dios. Usted sabe que hay uno de los pecados, el único pecado que no tiene perdón. ¿Cuál es? Dígalo fuerte. ¿Cuál es el único pecado que no tiene perdón? Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesucristo dijo, por eso ni siquiera se pongan a orar, porque no hay perdón ni en este siglo, ni tampoco en el venidero. Pero aquí abiertamente la bestia habla blasfemias y la gente, en vez de decir no lo hagas, se maravilla y lo aplaude. Tanto es el poder convincente del leopardo en velocidad que velozmente va a convencer al mundo. Tanto es el poder del oso en los pies que va a pisotear a todo el que se levante. Y tanta es la fuerza del león en su boca que va a devorar a todo el que se le enfrente. Por eso él va a tener al mundo sumergido y lamentablemente el enemigo va a hablar blasfemias contra Dios y la gente va a maravillarse por eso. Y la palabra del Señor dice, y abrió su boca, estoy en Apocalipsis 13:6, y hablaba blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, número 1. Número 2, blasfemar de su tabernáculo. Y número 3, de blasfemar los que moran en el cielo. Acuérdese que en los capítulos anteriores hemos visto que allá en el escenario se va a ver ¿qué? El tabernáculo de Dios, el templo de Dios, y también se va a ver el arca de Dios. Entonces, el enemigo va a hablar contra Dios, contra el tabernáculo y contra los que moran en el cielo. ¿Quiénes son los que moran en el cielo? Los salvos por el poder de nuestro Señor. Y dice la palabra del Señor, y se le permitió, léalo, hacer guerra contra los santos y vencerlos. Por favor, les aclaro, no es con los santos salvos que ya están en el cielo. No, señor, porque el que ya está salvo en el cielo, aleluya,
Nadie los arrebata de la mano. Es contra el pueblo de Israel que adopta una posición de apego a Dios y rechaza a la bestia, rechaza al anticristo, rechaza al dragón, lo rechaza. Y lógicamente ellos van por rechazar lo que reciben. Es que la muerte, la muerte. Hoy somos salvos, ¿por qué? Por gracia. Pero en la gran tribulación, el pueblo de Israel va a ser salvo enfrentándose a la bestia, y la bestia los matará, y la Biblia dice, aleluya, que los va a vencer. Y también dice el versículo número 7, también se le dio autoridad ¿sobre qué? Sobre toda tribu, sobre todo pueblo, sobre toda lengua y sobre toda nación. Acuérdese, aquí haga un cuadro analítico. Eran 10 imperios, eran 7 cuernos, eran las diademas, pero ese poder va a tener control sobre todos los países. En este momento hablamos de ¿cuánto? De 200 países. Quiere decir que este grupo reducido, aleluya, ¿de qué? De 7 cabezas y 10 cuernos y 10 diademas van a tener el control sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. Es que es así, usted no se asombre, porque los poderosos terrenales, los imperios poderosos, los grupos poderosos, ¿qué es lo que hacen? Ellos dominan y ellos controlan toda la tierra, dominan la tecnología, dominan la economía, dominan la información, dominan todo. Entonces la bestia va a estar dominando todo. Y léalo el versículo 8. ¿Y qué dice? Y la adoraron. Fuerte. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Hay poder en Jesús. Millones de millones de millones de millones de millones adorando a la bestia y al dragón. Pero ¿quiénes son los que van a adorar? Los que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Porque, aleluya, Israel va a comprender en ese tiempo que el Cordero, que el Mesías entregó todo para salvarlos, y ellos no lo van a adorar. Por eso dice aquí la palabra de Dios: si alguno tiene oído, oiga. No solamente es el oído físico, sino el saber escuchar la palabra. Si alguno lleva cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia de los santos. Bueno, ahí hay una relación. Algunos lo hacen notar como que es la manera, como que Israel actuó mal contra el Mesías Salvador, y ahora ellos vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y ahora para ellos recibirle tienen que ser muertos a espada. Los que mataron a espada tienen que ser muertos a espada. Y dice la palabra de Dios, aquí está la paciencia y la fe de los santos que entregarán la vida, aleluya, en el tiempo de la bestia, para no renunciar a lo que el Cordero hizo. Ahora lo van a aceptar, pero entregando la vida. Sí va a haber gente que lo va a aceptar, pero entregando la vida. Pero hoy es el día aceptable. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en que nosotros no vamos a morir físicamente, sino que recibimos al que murió por nosotros y nos dio vida y salvación. Póngase de pie en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos estamos impresionados de tener un Dios tan grande? Vamos a orar. No se desconecten los que están allí. Queremos orar por alguien. Queremos agradecerle a alguien. Queremos agradecer. Alguien quiere agradecer a Dios por tanto bien, por tanto amor con nosotros. Como le hemos dicho siempre, no acumule información nada más. Esto no es por lo que más sabe, sino esto es porque Dios le ha revelado algo. Y esto es porque podemos decirle: Señor, hoy tenemos tu nombre. El próximo jueves estaremos estudiando sobre, aleluya, la segunda bestia y el número 666 y tantas cosas. Pero hoy hay un sello en nosotros.
que es el sello del Espíritu Santo. Tenemos esa bendición gloriosa. Levante las manos a los cielos. Si alguien está en problemas, en desánimo, en dificultad, yo le quiero pedir en el nombre de Jesús que usted en esta noche eleve sus manos. Aleluya. Acuérdese que esta bestia va a actuar como un leopardo, como un oso, como un león. Pero nuestro Señor ha actuado como un cordero inmolado. Alabanza. Oh, alabanzas. La sangre de Jesucristo ha sido derramada sobre nosotros. No sé si alguien está muy agradecido con la salvación. Yo creo que sí. Ahí en el templo, levante sus manos, querido hermano. Hermano.